Entonces vamos a comenzar. La obstetricia viene de una palabra latín que significa ostaro, que es espera, ¿ya? Entonces es la ciencia de lo que es y lo que trata la salud del embarazo, parto y puerperio, que es el tiempo inmediato después que el recién nacido ha salido del útero materno. Y esto incluye la atención del recién nacido. El embarazo, como el otro día Betsy bien lo decía, debería ser una resolución fisiológica sin que un médico tenga que ingerir en esto. Y las matronas en Chile, que son un grupo que tiene una organización que para mí es impresionante y envidiada, ellas han logrado sacar adelante normas que tienen que ver con la atención integral del parto, son la base de lo que se creó como lo que es conocido como el Chile Crece Contigo, donde el parto es el parto respetado. Ellas han sido las que han cambiado el paradigma de la misma violencia obstétrica. Entonces, son un grupo que tiene una alineación impresionante como profesionales. Así que yo me saco el sombrero con ellas. Y ellas son las que más ven esta parte. El parto, que es la parte final del embarazo, puede tener tres tipos de resolución: un parto normal, un parto con forceps y también un parto por cesárea. Nosotros cuando estamos en el pabellón como instrumentistas, participamos solo en la cesárea, pero si estamos trabajando en un pabellón de maternidad, podemos ser pabelloneros de lo que es un forceps o en un parto normal, así que igual es importante saber a grandes rasgos de qué se trata todo. El parto ocurre entre las 32 y las 42, entre las 37, perdón, y las 42 semanas posteriores a la fecha de la última regla, y el inicio del trabajo de parto va a cambiar entre una mujer y otra. Ahora, a mí me da mucha risa porque en las teleseries, en las series, todavía cuando una mujer siente la primera contracción dice, ¡ah! Van a ser, y así como que todo ocurre muy rápido y no es así. El trabajo de parto de una mujer que tiene su primer hijo varía entre las 10 horas y puede incluso extenderse hasta 36 o en los casos más complejos 48 horas. Entonces, que esto sea así como tan rápido, me dolió, nació la guagua, no es así. Así que me da como cringe, diría mi hija. Cringe, no sé ya cómo se dice. Pero me da cosita que hagan eso. Bueno, de las cosas que la paciente va a presentar es que elimina el tapón mucoso, aumenta la presión sobre la vejiga, o sea, la paciente tiene más deseos de orinar y a veces también hay rotura espontánea de membrana. Cuando el trabajo de parto es avanzado, o sea, la mujer ha alcanzado una dilatación mayor a los 8 centímetros, recuerden que para poder tener el parto normal hay que tener 10 centímetros de dilatación vaginal, también refiere a una sensación de pujo porque la cabeza fetal hace fuerza contra lo que es la parte final del recto. Entonces, por eso se siente una sensación de pujo. Sí, son muchas las cosas. Yo creo que Juan Manuel ha dado en el clavo. No sé si les pasa, yo soy bien crítica cuando veo series médicas. De hecho, mi esposo se ríe mucho conmigo porque yo soy súper analítica, así como no, está mal intubado, no, un paciente intubado no puede estar con naricera, o no, ¿cómo van a estar con delantal, guantes quirúrgicos y sin gorro? Cuando salen los bebés limpios del parto también. Es como que yo creo que ustedes entienden, cuando uno trabaja en salud uno se vuelve muy crítico de ciertas cosas. Entonces sí, sí, uno dice, no, no, es que la gente cree que las cosas son de una manera y en realidad no son así. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la maternidad, hubo una teleserie chilena donde una de las actrices murió en su parto mientras daba a luz a su bebé. Entonces hubo una gran cantidad de pacientes que llegaban pensando que se iban a morir mientras tenían su bebé y eso como una histeria colectiva casi que nos pasó, pero todas así como, ay, me voy a morir, me voy a morir. No, no señora, no se va a morir. Entonces, vamos a tener que el trabajo de parto puede durar varias horas dependiendo de la paciente y de sus patologías.
Ahora, ¿cómo debe estar esta paciente para que se decida que ya está lista para poder pasar a su pabellón de partos? Dilatación completa de 10 centímetros, borrado el cuello 100%, o sea que el cuellito uterino desaparece, porque generalmente mide entre 4 a 5 centímetros, entonces queda completamente borrada esta estructura para que pueda darle cabida a la salida de la cabeza fetal y que la cabeza fetal haya bajado y esté visible en el canal del parto. Entonces aquí tenemos algunas imágenes. El cuello que se haya borrado, que quede así, delgadito, y aquí ustedes pueden ver la diferencia entre 1 centímetro y 10 centímetros de dilatación, que es lo necesario para que el feto pueda salir. Cuando todas las condiciones están dadas para que la paciente esté dilatada, borrada, ¿cierto? Y la cabeza más baja, va a pasar a un parto normal. Cuando estas condiciones no se cumplen, hay un riesgo hemodinámico del feto de la madre. Idealmente se toman otras medidas como lo son el force por la cesárea, ¿ya? Para que así no se pongan en riesgo nuestros pacientes. El parto, la paciente se acomoda en posición de litotomía, se le pide que puje. Esto debería esperarse no más de 15 minutos y siempre ir controlando los latidos cardiofetales. Cuando se produce el nacimiento del feto, se liga el cordón y después se produce el alumbramiento placentario, que es la salida de la placenta. Y luego del alumbramiento se van a administrar retractores uterinos a la paciente para prevenir la inercia postparto. O sea, el útero es un músculo que una vez que sale el feto está midiendo 28, 32 centímetros y tiene que volver a su tamaño normal, que son entre 4 y 7 centímetros. Entonces, esto se produce con contracciones uterinas para que el útero vuelva a su posición normal. Y a veces hay una patología que se llama inercia, que es que este útero está cansado, no vuelve a su tamaño y sangra entre medio. Entonces, los retractores uterinos ayudan a que este útero se apriete y se vuelva chiquitito. Entonces, si ustedes pueden ver en las imágenes de aquí arriba, podemos ver la dilatación, ya cuando la paciente se va dilatando, luego la expulsión del feto, ya que tenemos la salida de la cabeza y el cuerpo fetal, y finalmente el alumbramiento. ¿Qué tan probable es que pase que ale la inercia? Tu pregunta dice bien, ¿y qué tan probable es que pase eso? ¿A qué te refieres? Ella Para poder... preguntaba sobre la muerte de la mamá. Ah, ¿qué tan probable es que pase eso? Mira, en realidad va a depender de la patología materna. Yo creo que la muerte materno-fetal, o sea, que la paciente muera, está más relacionada con el tipo de patología que ella pueda tener. Ya, yo creo que las muertes maternas en este periodo que yo tengo, de las que yo tengo razón o antecedentes, es primero una paciente de un accidente automovilístico politraumatizada que se le hizo una cesárea de emergencia, que su bebé vivió, pero que ella falleció. ¿Ya? Y la otra paciente que yo sé que falleció después fue una paciente a la que se le produjo una cuestión que es muy rara en el parto que se llama embolia pulmonar. ¿Ya? Un émbolo, un coagulito de sangre durante el parto sale y viaja a los pulmones y esto hace que la paciente tenga complicaciones tan severas que le podrían acarrear la muerte. Ahora, lo otro que también es un mito, que me gustaría también comentarlo ahora ya que estamos hablando de esto, es que el médico salga del pabellón de partos y busque al padre de la criatura y le diga, tiene que escoger su esposa o su hijo, no los podemos salvar a los dos. Eso no es así, eso es un mito, ¿ya? Eso no existe, no hay ningún médico que vaya a salir del pabellón y le vaya a decir al caballero, mire, ¿sabe quién en realidad escoja quién se muere? Si se muere su señora o se muere su hijo. No es así. Ya en general la medicina va a tratar de salvar a ambos, porque una vez que el bebé nace en obstetricia se quedan con lo que es la paciente, la mujer, y neonatología se encarga del bebé y cada uno vela por su paciente. ¿Hay probabilidades de que una paciente muera? Sí, pero va a depender de sus patologías y es un 0,001% de riesgo, yo creo.
La caja de parto es una caja chiquitita y básica que va a estar compuesta por Kellys, coger, tijera mayo, portaagujas y pinza quirúrgica. ¿Por qué tijera mayo? Porque el cordón umbilical es una estructura gruesa y dura, en la que una Metzenbau va a ser muy difícil que la corte, entonces se prefiere para cortar el cordón umbilical una tijera mayo, y es una de las pocas excepciones en la que la tijera mayo no corta solo material, sino que corta una estructura. Ahora, cuando el parto no progresa fisiológicamente, pero la paciente está completa y además se ve la cabeza fetal, pero ella puja y la cabeza no sale, hay que intervenir este procedimiento. El forceps es un instrumento que se trata de no utilizarse. Se ha buscado varias veces que se prohíba por la cantidad de complicaciones, tanto maternas como fetales, que puede tener, pero se sigue utilizando porque si una paciente no puja y la cabeza no sale, es más complejo empujar la cabeza hacia arriba y hacer una cesárea de emergencia que sacarla a través del forceps. ¿Ya? Es un instrumento que está formado por dos ramas para la extracción cefálica del feto durante el periodo expulsivo, para ser aplicado en un feto vivo por vía vaginal y ocasionalmente en una cesárea cuando ha quedado corta la incisión, para ayudarle a salir a la cabeza. El más usado en Chile es el Killian, pero también puede usarse el forceps Simpson, que son estos dos que están acá, ¿ya? ¿Cuál es la mayor diferencia? El Killian es el que está aquí arriba y sus paletas son más largas al igual que su mango. En total debe medir entre 48 y 50 centímetros. Entonces el cirujano las coloca estas paletas, las cruza y las arma y tira la cabeza fetal hacia afuera. Y el forceps Simpson es más cortito de mango, por lo que permite una mejor manipulación de lo que es el profesional a cargo. Ahora, es importante recalcar que las matronas solo atienden partos normales. De aquí para adelante, lo que es forceps y cesárea las ve el médico obstetra. Y en la ilustración podemos ver de esta manera, ¿ya? Entonces, el forceps ingresa, toma la cabeza del bebé y la tira hacia afuera. Muchas veces el no descenso de la cabeza fetal está relacionado con patologías de que el cordón sea muy cortito, de que haya pasado muchas horas en trabajo de parto e incluso que la paciente esté muy cansada como para pujar por sí sola. ¿Cuáles son las indicaciones para el forceps? ¿Ya? Cuando la paciente no queremos que ojalá puje mucho, como no tiene neuropatías, el síndrome hipertensivo del embarazo, las patologías oculares, cuando hay hernia umbilical y el agotamiento materno aparece, pues muchas veces las pacientes pierden la capacidad de poder estar pujando porque han pasado muchas horas en trabajo de parto. Cuando tienen cesárea anterior, también el segundo parto puede ser por forceps. Cuando el trabajo de parto no ha progresado, o sea, la pasamos al pabellón de parto, llevamos 10 minutos pujando, los latidos cardíacos fetales bajan y hay que hacer un forceps para sacarlo. ¿Qué le tiene que pasar al bebé para que el médico diga, no, sabes que vamos a hacer un forceps? Sufrimiento fetal, o sea, que los latidos bajen, falta de rotación interna de la cabeza, porque la cabecita se da vuelta sola en el canal del parto para que tenga más probabilidades de salir, y que sea un feto grande para edad gestacional. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Y aquí ya entramos en problemas, o sea, ¿qué gravemente le puede pasar a nuestra paciente? Va a tener desgarros cervicales, nos referimos al cuello del útero, hematomas, lesiones en la vejiga, que se rompa el útero, compromiso del esfínter anal y del recto, cuando una persona que no tiene la expertise o no tiene desarrollada la curva de aprendizaje con respecto al forceps lo aplica, anemia por el sangrado, infección en el puerperio, gravemente podemos tener fractura de coxis por la fuerza que el médico aplica en el forceps, y la más grave, la histerectomía obstétrica. La histerectomía, como tal, la palabra quiere decir extracción del útero. Cuando le agregamos atrás el apellido obstétrica, es porque tuvimos que sacarle el útero a la paciente por una emergencia de sangrado obstétrico. O sea, se va a producir siempre posterior a un parto o a una cesárea. Así que por favor ahí en sus apuntes anótenlo, que la histerectomía obstétrica es la extracción del útero por una emergencia hemorrágica posterior al nacimiento de un feto, ¿ya? La histerectomía obstétrica no se va a deber a un mioma, no se va a deber a una complicación de torsión o de miomas, etcétera. No, esto es
directamente relacionado con el nacimiento. La paciente tiene que estar dilatada completamente, la cabeza encajada, tiene que haber una proporción entre la cabeza del feto y la pelvis de la mamá, tienen que haber membranas rotas, la paciente tiene que tener anestesia porque si no esto duele mucho, y su vejiga debe estar vacía, o sea, generalmente se la sondea para poder aplicar un forceps. Ahora, esto que estamos viendo aquí son laceraciones que se pueden producir o los desgarros por la episiotomía. Ahora, si se fijan en esta imagen, la vagina y la pared del recto están muy cercanas. Entonces, muchas veces una paciente con una laceración de tercer grado, un desgarro de tercer grado, termina con una unión recto-vaginal. Y si esto no es bien suturado, no es bien reparado, la paciente puede terminar con complicaciones de salida fecal a través de la vagina. No sé, por eso es súper importante que cuando se producen estos desgarros, sean aparte de revisados por el médico, ojalá revisados por alguien del equipo de proctología para que esto quede bien reparado. ¿Qué complicaciones vamos a tener a nivel fetal? Parálisis facial por la fuerza que utiliza para tirar la cabeza, lesión de vasos y nervios cervicales, erosiones, equimosis y hematomas por mala toma del forceps. Y en caso de extrema gravedad, fracturas de cráneo, hemorragia intracraniana secundaria y lo más severo, la muerte neonatal por la aplicación de este forceps. Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos aquí la marca clarita del forceps entre la cara y la oreja del recién nacido. Y acá de plano tenemos un corte o laceración. Ahora, en cuanto a las complicaciones que tiene la salida de la placenta, es la pérdida de sangre que puede tener la paciente. ¿Cuándo vamos a hablar de hemorragia? Cuando la pérdida es de más de 500 ml en un parto vaginal y más de 1 litro en una cesárea en las primeras 24 horas del puerperio. Y el tratamiento puede ser la administración de retractores, masaje uterino y en caso más extremo, la histerectomía. ¿Cuáles complicaciones vamos a tener con el alumbramiento? La inercia, o sea, que el útero no responda, ya que se ponga flojo y no retraiga. Retención de la placenta, que la placenta no salga. El encastillamiento placentario, el encastillamiento placentario es cuando el anillo de la entrada de la vagina se cierra y la placenta queda retenida arriba. Anormalidades de la placenta, como es la placenta creta, inversión uterina y restos placentarios. Quiero que se fijen en estas imágenes. La imagen que está acá abajo es de un alumbramiento manual, o sea, el médico ingresa la mano completa, despega la placenta y la extrae. Y esta es la imagen de cómo se ve un encastillamiento placentario. Se retrae lo que es el cuello del útero y el útero se achica alrededor de la placenta y la aprieta, ¿ya? Y también tenemos una patología que se llama placenta percreta, ¿ya? La placenta debería tener una posición normal, pero hay algunas que buscan irrigación más grande y se van como comiendo la pared del útero. Y la placenta percreta se come toda la pared del útero y en los casos más severos se va a adherir al intestino. Entonces, ese tipo de patologías la paciente termina perdiendo el útero. Ahora, cuando la paciente tiene hemorragia, se van a hacer varias cosas. Lo primero es poder tener una paciente con una vía 14 o 16 para tener volumen, ya que haya masaje. Cuando se produce la atonía uterina, se utilizan varios medicamentos, la oxitocina primero, la metilelgometrina o metergin, el carbocetín y el misoprostol, en ese mismo orden, ¿ya? Ahora, si nada de eso funciona, se realiza un tratamiento de taponamiento o de balón intrauterino, que se infla un balón alrededor del útero vía vaginal para que éste se acople a eso y deje de sangrar. Y cuando esto ya no tiene resultado, hay varias técnicas quirúrgicas que son conservadoras, o sea, para que la paciente no pierda el útero. Hay una técnica que se llama técnica de Belinch, que es pasarle suturas al útero y amarrarlo como si fuese un arrollado. Sé que no es la palabra técnica, pero eso es, se amarra para que deje de sangrar y ya a veces eso funciona y cuando eso no funciona, radicalmente hay que hacer una histerectomía, porque hay que sacar el órgano que le está produciendo la hemorragia a la paciente. Nuestro rol en cuanto al parto y el forceps va a ser prestar apoyo como pabellonera,
debemos entregar al personal médico y matronil el material necesario. Somos quienes se encargan del brazalete del recién nacido con la rotulación de la hora y fecha de nacimiento, además de la toma de muestra de cordón y de la placenta, se toma una muestra de sangre. Las suturas que se pueden utilizar son catgut simple con aguja del 0, catgut cromado del 0 y del 1 con aguja, o en su defecto, Vicryl del 0 y del 1, perdón. Además, debemos colaborar con el recuento de compresas. La responsabilidad del registro es del médico y de la matrona cariando el parto, pero nosotros debemos ayudar al conteo. Y aquí, chiquillos, han ocurrido complicaciones en las que la paciente se va con una una compresa vía vaginal a su casa y vuelven a su control del recién nacido a la semana y ahí recién se dan cuenta que hay una compresa y es muy complejo porque la infección puerperal que esa paciente tiene por haber tenido un error en el conteo de compresas es impresionante. Después del alumbramiento, los TEN somos quienes administran los redactores uterinos y en algunos casos, por expresa indicación médica, debemos estar preparados para una cesárea de emergencia. Pasa que algunas veces la paciente está completa y va a parto, pero el médico no está seguro si la paciente va a pujar lo suficiente. Entonces dice, parto probable forceps, pero a la vez sabe que quizás hay algo ahí que en la cabeza no va a bajar y nos dice, ¿sabes qué? Lávate mientras la paciente puja porque si no sale al segundo o tercer pujo, la voy a operar. Entonces muchas veces nos toca estar como arsenaleras lavándonos fuera del pabellón esperando a ver qué es lo que va a pasar, estando listos como para transformar ese pabellón de parto en un pabellón de cesárea. La cesárea ya va a ser una incisión en el abdomen, una laparotomía y en el útero de la madre para extraer uno o más bebés. Suele practicarse cuando las condiciones del parto del forceps no están óptimas. Ahora, debemos ser realistas. En Chile, la cesárea dejó de practicarse por el riesgo médico y se realiza a petición de la madre o del cirujano. Muchas veces nuestros cirujanos obstetras planifican sus vacaciones a partir del 15 de diciembre en adelante, por lo que las cesáreas aumentan entre la quincena de noviembre y la quincena de diciembre. Y no se realizan porque la paciente lo necesite, sino que se realizan porque el doctor va a estar fuera de Chile, porque la paciente le tiene miedo al dolor, porque la paciente le tiene miedo al trabajo de parto, etcétera. Ahora, las cifras de cesárea versus las cifras de partos en las clínicas son abrumadoramente distintas. ¿Ya? Si ustedes se fijan en estos porcentajes en una clínica, un parto vaginal son 186 versus las 818 cesáreas. ¿Ya? En el hospital están un poco más cercanas, donde tenemos 1010 partos vaginales versus las 499 cesáreas que se realizan. Entonces, tenemos todavía el paradigma de que en el área privada la paciente puede presionar por bastantes miedos que puede tener a lo que es la realización de una cesárea versus lo que es el parto. Entonces, nos damos cuenta de que estadísticamente se está atendiendo el embarazo como una enfermedad. Y eso es lo que se busca hoy en día con respecto a que la paciente tenga la información necesaria para poder decidir si quiere tener un parto y no una cesárea porque es más complejo. Ahora, las pacientes creen que evitándose el dolor del parto van a estar bien y no saben que el dolor posoperatorio de la cesárea también es súper complejo y más difícil de manejar porque no tiene que manejarse solo ella, sino que además tiene que aprender a convivir con este recién nacido al que tiene que estar cuidando, mudando, preocuparse de la lactancia, etcétera. Y son varias cosas. Ahora, la cesárea se puede hacer a través de dos incisiones. La laparotomía media infraumbilical que se realizaba en los años 70 y 80 y que era la marca personal del Sotero del Río, solamente si la paciente tiene esta incisión anteriormente. Y si no, se va a preferir hacer una laparotomía de Pfannenstiel, que es la que se realiza de manera transversa y suprapúbica, justo en la línea del bikini. Es la que utiliza más porque tiene mejor resultado estético para la paciente y también tiene mejor resultado de cicatrización para su mejoría posterior. Estas son las dos incisiones, ¿ya?
la laparotomía de Pfannenstiel y la laparotomía media infraumbilical. Esta se realiza muy poco, solo si la paciente tiene la incisión anterior, y esta es la que se realiza más hoy en día. Vamos a tener distintos tipos de cesáreas según el momento y la patología de la paciente. Tres tipos en realidad. Vamos a tener las cesáreas selectivas, ¿ya? Que es aquella cesárea que el doctor le dice, mira, en realidad este embarazo no puede ser por parto normal, por la patología de la mamá, por la patología del feto. Ahora, muchas veces puede ser por medio del dolor del paciente o por comodidad del cirujano. Algunas indicaciones de cesárea electiva, o sea, las pacientes que necesitan hacerse una cesárea y que no pueden tener un parto normal, vamos a hacer esto. Esta sigla la vamos a ver varias veces, ¿ya? Y quiero que quede clara la explicación. Me imagino que se hicieron el vocabulario, en realidad no me acuerdo si está en el vocabulario, pero sí es importante que sepamos. CCA, esa sigla quiere decir cicatriz de cesárea anterior. Dependiendo del número que hay delante de esta abreviación, se refiere a cuántas cesáreas anteriores ha tenido la paciente. ¿No estaba? Ya, gracias Juan. Entonces, sigo con la explicación. CCA es cicatriz de cesárea anterior. Y el número que va adelante indica cuántas cesáreas anteriores tiene la paciente. Entonces, en ese caso, este que está aquí es doble cicatriz de cesárea anterior o más. En Chile, una mujer que ha tenido una cesárea en su segundo parto puede tener parto normal. No hay ninguna contraindicación con eso. Pero a partir de la segunda cesárea ya tiene estrictamente prohibido tener parto normal. O sea, si tiene dos cesáreas, la tercera obligatoriamente tiene que ser cesárea. ¿Por qué? Porque el útero, al ser un músculo, después de haber tenido dos incisiones anteriores, tiene más riesgos de romperse. Entonces, por eso se decide que esa paciente no pase por el estrés del trabajo de parto, sino que tenga una cesárea. Cuando las pacientes tienen displasia de cadera, también tienen que tener cesárea. La macrosomía fetal se refiere a cuando los fetos son más grandes que la proporción cefalopélvica, ya que pesan más. Trastornos de la coagulación en pacientes que no tienen buena coagulación se hace cesárea. Malformaciones uterinas y vaginales y también malformación fetales. Esta sigla quiere decir placenta previa oclusiva marginal, o sea que la placenta está tapando el orificio vaginal de salida. Esta quiere decir placenta previa oclusiva total, o sea que la placenta tapa completamente el orificio vaginal de salida. Oligoamnios severo, que se refiere a la cantidad de líquido amniótico que tiene el feto dentro de la cavidad uterina, que es poquito. Óbito fetal con doble cicatriz de cesárea anterior. El óbito fetal es la muerte fetal en útero antes del parto. ¿Ya? Entonces, cuando la paciente está en su tercer embarazo, ha tenido dos cesáreas antes y tiene un óbito, hay que hacer una cesárea de óbito y esas, chiquillos, son una de las cosas, yo creo que más tristes que uno tiene que hacer en el pabellón, porque pasas a una paciente a tener una cesárea de un bebé que no va a poder tener en sus brazos, que va a tener que hacer otro tipo de proceso. Y el duelo perinatal en Chile es algo que recién se está discutiendo, es algo que recién se está hablando, es algo que recién estamos tomando conciencia de lo duro que puede ser tanto el duelo perinatal con respecto a la pérdida de un feto grande o muerto posteriores a los días de nacimiento, como también las pérdidas perinatales pequeñas, ya de embarazos de 18, 20 semanas, 10 semanas. Psicológicamente hablando es una cuestión muy severa, entonces si ustedes tienen a alguien en su familia que lo ha sufrido, que alguien que ustedes conozcan que le ha pasado, prestenle todo el apoyo necesario, no digan estas frases hechas así como ya, deja de llorar, si puedes tener más hijos. No, permitan que una persona en duelo se exprese, porque es una cuestión bastante compleja. Cesárea corporal anterior se refiere a que la cesárea que le hicieron primero tuvo una incisión más arriba en el útero, no justo en el cuello, entonces ese útero necesita que lo cuiden, que no tenga un trabajo de parto y necesita hacer cesárea posteriormente. Una paciente que tiene un embarazo doble no cefálico, o sea que ambos bebés no están con la cabeza hacia abajo, tiene que tener una cesárea. Cuando hay un embarazo múltiple, o sea, de 3 fetos hacia arriba, tiene que ser cesárea. Presentación podálica, con los pies hacia abajo, transversa cuando está la presentación atravesada.
falla en la versión externa, que es un procedimiento en la que un médico que tiene mucha expertise trata de voltear al feto en podálica, o sea, ponerlo con la cabeza hacia abajo de manera externa, y cuando eso no resulta, hay que hacer una cesárea igual. ¿Ya? Por ejemplo, una patología fetal, una malformación como lo es la anencefalia, el bebé tiene que nacer por cesárea porque con esta proporción de su cráneo no puede pasar a través del canal. La placenta normal debería estar en un lado del útero sin molestar. Y aquí tenemos una placenta previa marginal y esta es la placenta previa completa, oclusiva total. Y esta de aquí abajo son imágenes de lo que es la versión externa cuando un médico, como les decía, con bastante expertise, intenta girar desde afuera al feto para ponerlo en cefálica. Cuando esto no resulta, hay que hacer una cesárea. El segundo tipo de cesárea va a ser el de urgencia, ¿ya? Que es cuando tenemos complicaciones que pueden poner en riesgo la hemodinamia del binomio. Cuando decimos hemodinamia del binomio, estamos hablando tanto de la madre como del feto. Y se va a indicar una cesárea de urgencia cuando tenemos las siguientes condiciones. Una prueba de trabajo de parto fracasada es cuando una paciente estuvo muchas horas en trabajo de parto, no avanzó, se quedó pegada en 4 o 5 centímetros por varias horas. No te dice, ¿sabes qué? Te vamos a dejar en prueba de trabajo de parto. Eso quiere decir que te vamos a evaluar en 2 o 3 horas más y si no has avanzado, te vamos a operar. Preeclampsia severa, preeclampsia moderada, que tienen que ver con las alteraciones de la presión arterial de la paciente, sufrimiento fetal agudo, cuando los latidos cardiofetales bajan de su rango normal, que es entre 120 y 140 latidos por minuto. Cuando tenemos un sufrimiento fetal mantenido, o sea que el feto está con sus latidos pegados en 100, en 90, vamos a tener que hacer una cesárea. Dilatación estacionaria se refiere a cuando la paciente no dilata, ya no avanza en sus centímetros de dilatación. Desproporción cefalopélvica cuando tenemos un feto más grande de lo que la pelvis de la madre puede empujar. Feto grande para edad gestacional cuando pesan más de 4 kilos. Cuando ya la paciente lleva muchas horas en trabajo de parto y tenemos agotamiento materno. Cuando tenemos una alteración en el examen de RPR, que es un examen que ve lo que son las enfermedades venéreas en una paciente, ¿ya? Cuando es positivo hay que hacer una cesárea. Cuando la paciente tiene condilomatosis y cuando hay una infección del corión y el amnios, que son las membranas que recubren al bebé, cuando se infectan hay que hacer una cesárea. Esta sigla RCIU es retardo de crecimiento intrauterino, que es cuando un bebé que debería haber pesado 3 o 4 kilos en una ecografía está pesando 2 y hay compromiso fetal, o sea, hay menos latidos, el bebé está en malas condiciones, se hace una cesárea de urgencia. Y la tercera va a ser la cesárea de emergencia, y es aquella que se tiene que hacer de manera inmediata porque se está poniendo en riesgo la vida de la madre o del feto. Y en algunos casos podría ser esta sigla, quiere decir desprendimiento de placenta, perdón, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿ya? Que es cuando la placenta que está normalmente adherida a la placenta produce un sangrado externo extremo, ¿ya? Y la paciente ve un sangrado que corre por las piernas y es que la placenta se cae sobre el recién nacido, por lo que no cumple la función de oxigenarlo, entonces ese bebé va a empezar a tener una baja de latidos muy severa y hay que hacer una cesárea de emergencia. Paro respiratorio o paro cardíaco en la madre. Sufrimiento fetal agudo mantenido, o sea que los latidos del bebé bajen de una manera abrupta y no haya mejoría. Procúbito de cordón, que es cuando el cordón cae a través de la vagina hacia afuera. Prosidencia de cordón, que es lo mismo pero con las membranas rotas. Cuando hay partes fetales que caen a través de vagina hacia afuera, que eso puede pasar, no sé, que haya una salida de un codo, de un pie, de una manito, hay que hacer una cesárea de emergencia. Cuando el útero se rompe, cuando el forceps no resulta. Y cuando hay un politraumatismo severo de la madre, por ejemplo, un accidente de tránsito. Cuando hay una herida por arma de fuego también hay que hacer una cesárea de emergencia. Y también herida por arma blanca con compromiso vital de la madre.
Entonces, esto que ustedes estamos viendo aquí es el prolapso del cordón o el procúbito de cordón. Y esto es un hallazgo, chiquillos, no es algo que la paciente sienta algún síntoma en particular para poder saber que el cordón cayó. No, es simplemente que a veces los cordones umbilicales son tan largos, con los movimientos el cordón cae por la vagina y cuando la matrona o el médico examinan a la paciente, se encuentra con el cordón latiendo ahí. ¿Cuáles son los riesgos de que al moverse el cordón sea traccionado y el bebé no tenga buena infusión de oxígeno y tengamos baja de latidos cardiofetales? En la cesárea, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, la anestesia tiene que ser espinal o peridural. La anestesia general está contraindicada porque todo pasa a través de la placenta y la única excepción a ello son las cesáreas que acabamos de ver, que son las cesáreas de emergencia, que vienen pacientes con estómago lleno, que no alcanzan la anestesia espinal, entonces lo que se hace es una anestesia general. ¿Qué instrumental va a tener la caja básica de cesárea? Vamos a tener Bacaus, bueno, en el caso de ustedes no, porque las Bacaus son las que afirman los campos quirúrgicos. Kelly's Krails en distinta cantidad, nosotros le pusimos aquí una cantidad más o menos aproximada a lo que tiene una caja cesárea. Pinzas Ford, pinzas Coger, pinzas Fester, que son las que se utilizan en la retracción de la placenta para poder extraerla. Pinzas Bosseman, que pueden o no estar presentes y que sirven para la pincelación. Farabef, que van a estar presentes en todas las cajas. Una valva Doyan, que es una Doyan suprapúbica, y una valva de pared. Pero además vamos a tener presente una cucharilla, pinzas anatómicas y también pinzas quirúrgicas y podría estar presente una McIndoe, que es la que se utiliza para coagulación. ¿Por qué la cucharilla? Porque cuando sale la placenta, en la cesárea el doctor hace una revisión intrauterina, entonces con la cucharilla raspa todos los restos que pueden haber dentro del útero. Obviamente un mango de bisturí, tijeras Metzenbau y tijeras Mayo. También necesitamos portaagujas para hacer el posterior tiempo de síntesis. Y puede o no venir una copela para poder hacer la pincelación. ¿Qué suturas vamos a utilizar? En el útero ojalá cromado del 1 o del 0, pero si no, puede ser Vicryl. Y en caso de que la paciente haya sido sometida a una media infraumbilical, en vez de las suturas del peritoneo y aponeurosis, se usa un PDS del 1 de doble hebra, porque es mejor para unir dos capas de la pared abdominal juntas. Y también se utiliza el PDS de doble hebra en pacientes que tienen un IMC mayor a 35. ¿Qué complicaciones puede tener la cesárea? Vamos a tener dos etapas en las que podemos dividir estas complicaciones. Las intraoperatorias, que las vamos a ver inmediatamente en el pabellón, que es desgarro de la esterotomía. La esterotomía es la incisión que el doctor hace en el útero para poder ingresar y sacar al recién nacido. Y a veces esta, porque la tienen que tirar con los deditos, la hacen con el bisturí y la terminan con los dedos, se expande hasta las arterias uterinas y puede haber un desgarro de esta. Retención de la placenta, o sea que la placenta se quede pegada al útero y no salga. Inercia intraoperatoria, o sea que el médico vea que suturó el útero y este útero está blandito, ya que sigue sangrando más de lo normal. Una hemorragia difusa es cuando hay un sangrado que no podemos controlar, que viene de varias partes a la vez. Y complicaciones postoperatorias que puede presentar la paciente fuera del pabellón, en donde vamos a encontrar hemoperitoneo, o sea que este sangrado se va acumulando dentro de la pared abdominal, una perforación intestinal inadvertida, que el doctor mientras hizo la cesárea perforó el intestino y no se dio cuenta, un evento adverso, que se haya quedado una compresa, que se haya quedado una aguja, una gasa, que hay una inercia posparto, o sea que la paciente salió del pabellón con un útero que retraía, pero que después, 2 o 3 horas después, empezó a sangrar de nuevo, ¿ya? ¿Y qué complicaciones vamos a tener que sangrado? Si no se detiene, hay que hacer una histerectomía obstétrica. ¿Qué indicaciones vamos a tener para la histerectomía obstétrica? O sea, ¿por qué se va a hacer? Cuando hay una rotura uterina de difícil reparación, cuando hay una hemorragia incoercible. ¿Esta palabra qué quiere decir? Una hemorragia incoercible es una hemorragia que a pesar del tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, no cede. O sea, si este útero sangra, 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 a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, hay que sacarlo. Prolongación de la esterectomía hasta las arterias uterinas, o sea, que este desgarro sea
hasta la arteria y lo abra. Recuerden que el útero tiene dos arterias uterinas, una uterina izquierda y una uterina derecha. Entonces, es bastante riesgoso y bastante sangre la que vamos a tener de pérdida aquí cuando se rompen. Un útero de Cuvelier, que es una patología bien malvada, porque no es posible diagnosticarla a través de ningún examen, solamente se diagnostica cuando el doctor abre el abdomen y lo ve, porque es una cuestión visual, que vamos a ver una imagen más adelante. Y el acretismo placentario, que es cuando la placenta está pegada en el útero. Y la inercia, que no cede a ningún manejo médico, ni medicamentoso, ni quirúrgico preliminar, sino que no hay caso y hay que sacar. Aquí tenemos una imagen de lo que es la irrigación de esta zona. Entonces, si ustedes se fijan, aparte de las arterias uterinas, hay hartas arterias en este lugar. Es una zona muy irrigada. Entonces, cuando abrimos el útero hay una gran pérdida de sangre. Entonces, por eso es tan importante entender y saber que si hay algún desgarro que llegue a las arterias, vamos a tener un sangrado activo bastante severo. Entonces, lo que el doctor hace es suturar el útero y si se fijan, están los uréteres y la arteria uterina, son todas estructuras que están bastante cercanas. Acá abajo podemos ver cómo se ve la incisión de la cesárea. Y en casos extremos, la cesárea y las complicaciones quirúrgicas podrían llevar a la muerte fetal, o sea, la muerte materna, ¿verdad? Hay un tipo de patología obstétrica, ¿ya? Que también se llama incompetencia cervical, que ya es hablando de una paciente que no ha podido tener embarazos, no ha podido tener embarazos a término. Es conocido también como un útero que es incompetente, que es la incapacidad del cuello del útero de mantenerse cerrado hasta el final del embarazo. En condiciones normales, el cuello se adelgaza al final, preparándose para el trabajo de parto, pero en estas pacientes la insuficiencia cervical se presenta antes y da dos problemáticas. ¿Cuáles son? Que vamos a tener abortos espontáneos y partos prematuros. Ahora, el 25% de los abortos espontáneos se producen después de las 16 semanas y se relacionan con este trastorno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Que el cuello de la vagina se abre solito. Entonces, se dilata, es delgadito, es pequeño y la paciente tiene abortos espontáneos. Esto se desconoce de por qué se produce, ¿ya? Pero a veces puede estar relacionado con procedimientos quirúrgicos previos como los conos, desarrollo anormal congénito de la misma paciente y que haya tenido un parto traumático previamente. La paciente se vuelve una abortadora habitual, o sea, abortos a repetición, y los tiene siempre en el segundo trimestre del embarazo, generalmente antes de las 20 semanas. ¿Cuándo catalogamos a una paciente como abortadora habitual o abortadora recurrente? Que es una paciente que ha tenido dos embarazos en un año y ambos han tenido abortos espontáneos, o cuando ha tenido en 2 años 3 o más embarazos y todos han terminado en aborto. Ahí esta paciente debería hacerse un estudio para poder saber si lo que ella tiene es una incompetencia cervical. Y también los embarazos múltiples están asociados a las incompetencias cervicales, o sea, el útero está diseñado para tener solo un bebé dentro, pero cuando tenemos 3, 4, 5, este útero y este cuello de útero se vuelven más sensibles y pueden dilatarse de manera previa a lo que es el final del embarazo. Y cuando el cuello de la paciente lo tiene cortito, que esa es una medición que hace a nivel ginecológico, que mida de 2 a 2,5 centímetros. Entonces, esto se diagnostica de manera que lamentablemente se llega al diagnóstico cuando la paciente ha tenido varios abortos, ¿ya? No sabe que padece esta patología porque no tiene contracciones, no tiene un dolor previo, no tiene algo que usted diga un indicador de emergencia de que yo podría tener incompetencia cervical. No, la única manera de saberlo es cuando tenemos abortos a repetición. ¿Cómo se trata? Se hace una cirugía que se llama cerclaje, que suele realizarse entre las 12 y las 14 semanas, y es pasarle un punto al cuello del útero, cerrarlo. Para esto, y esta idea es que el feto sea retenido dentro del útero, se le recomienda a la embarazada guardar reposo, limitar la actividad física y también abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el semen contiene prostaglandinas que estimulan el cuello del útero, se le provocan unas pequeñas contracciones.
Entonces eso hace que también tienda a que pueda dilatarse. Se utiliza para esto en instrumentar una caja de parto, pero vamos a agregar unos separadores más larguitos como son los Sims y los Richardson para que el doctor pueda tener una mejor visión del cuello. Y en cuanto a las suturas, se utiliza una sutura que es una cinta, es del ancho, para que se imaginen, de un cordón de zapatillas, así más o menos, se llama cervix set o cinta de Mercilén, ya que es de esta manera. Generalmente tiene dos agujas y es una cinta que es gruesa. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico pasa siguiendo como las agujas del reloj, los puntos a través del cuello y después lo tira y lo cierra. Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, como les explico, se toma el cuello, se pasan los puntos y se cierra el útero. Se cierra el cuello del útero para que este feto se mantenga adentro y no tengamos estos abortos. La mayor complicación es la falla de la técnica del cerclaje. Muchas veces este procedimiento se realiza por manos inexpertas y cuando se hace esto, porque ustedes tienen que pensar que a veces las membranas del recién nacido están justo visibles. Si el médico las rompe durante el procedimiento del cerclaje, la paciente queda en evolución espontánea, o sea, para ver si tiene un trabajo de aborto o un parto prematuro. Entonces, siempre que se realiza el cerclaje, tienen que hacerse por manos que tengan la expertise necesaria para que tengamos un buen resultado. ¿Ya? Y al final del parto, cuando ya la paciente ha logrado avanzar en su parto, cuando la paciente va a tener, ya no sé, 38, 39 semanas, entra de nuevo a pabellón y el doctor, o incluso la consulta con una tijera, corta esta cinta y se le deja en trabajo de parto.